He decidido hacer este video para resolver algunas dudas que me han planteado, tanto por correo como en los comentarios de las distintas redes sociales que tengo, incluso en persona. Primeramente debo informarles que a veces no recibo la notificación de las preguntas o comentarios que dejan. Simplemente algunas veces reviso los videos por algún dato y encuentro preguntas nuevas que tienen mucho tiempo y es así como contesto o me doy cuenta, pero YouTube últimamente no me notifica nada, así que pido disculpas por los que me puedan faltar. Primera pregunta, ¿qué es mejor, vivir en la ignorancia pero feliz o conocer estos temas y estarse quejando por todo y ser infeliz? Seguramente a ustedes también les han hecho este tipo de cuestionamientos o muy similares. Cuando alguien nos hace este tipo de preguntas, lo primero que debemos de percatarnos es que no es una pregunta per se, sino una afirmación disfrazada de pregunta. Este tipo de pensamiento legitima la ignorancia en las sociedades, pero está cimentada sobre arena, sobre una falacia. Para empezar, eso a lo que regularmente le llaman felicidad, en realidad son pequeños momentos de placer. No es felicidad realmente, y cada vez se vuelven más efímeros. Desde ahí ya hay una distorsión. Si creemos que la felicidad es comprar cosas, casas o carros, significa que el sistema de adoctrinamiento ha sido muy efectivo en dicha persona. Entiendo perfectamente que la verdad a veces es despiadada, pero nos hace crecer, nos hace corregir, tanto individualmente como a nivel social, mientras que la mentira es un placebo porque es metamórfica. La acomodan a lo que la mayoría desea escuchar para mantener el adoctrinamiento. Segundo, conocer estos temas no tiene por qué hacernos infelices, sino todo lo contrario. Son descubrimientos muy importantes para la humanidad. Hay información que ha permanecido en secreto durante siglos y obtener ese conocimiento es lo que nos va a permitir dar el siguiente paso en la evolución de la humanidad. Al menos la posibilidad, porque no sé si la humanidad lo logre, pero tener acceso a ese conocimiento no tiene precio. Te hará evolucionar y por consiguiente apreciar lo que realmente importa en este viaje que llamamos vida. Entenderás a erradicar esa frustración y por qué la mayoría de las personas permanecen indiferentes y no reaccionan. Y no estoy exagerando, el ser humano ha avanzado mucho en la cuestión tecnológica, pero en las ciencias externas, por así decirlo, no ha progresado a nivel interno de comportamiento, a nivel social. Esa parte es la que todavía le falta a la humanidad. Los pasos han sido muy pequeños, prácticamente tenemos 5000 años repitiendo los mismos errores a nivel social. Y esa ignorancia que permea a la gran mayoría precisamente impide que podamos percatarnos de ello. Impide que dimensionemos la verdadera importancia que tiene este rubro, lo menospreciamos. Pero si no damos ese paso, provocaremos nuestra propia extinción. Háganse esta pregunta, ¿qué es lo último que nota un pez en el mar? Pues el agua. Y al igual, las personas ni siquiera se imaginan que viven en la esclavitud, como en este ejemplo del pez. Es decir, no lo digo de manera metafórica, sino literal. Pero como falta ese conocimiento, piensan que son libres. Pero ¿cómo darse cuenta si desde que nacemos ya somos esclavos? Así que si uno tiene la posibilidad de liberar, aunque sea la mente, por supuesto que eso proporciona algo de felicidad. La mayoría muere sin darse cuenta y paga un precio muy alto por esa ignorancia, sobre todo a nivel de salud. Esos problemas que creen que son personales, del hogar y todo eso, en realidad traen una larga cola procedente de lo colectivo. El sistema genera las condiciones para que se produzcan todos esos problemas sociales. Es una máquina que produce patologías las 24 horas del día y todos los días del año. Pero se requiere tener cierto nivel de conocimiento asimilado para poder entenderlo y liberarse. Entonces las personas creen que así como funciona el mundo en este momento es la única manera. Eso es totalmente falso. Siguiente pregunta, ¿dónde puedo encontrar los libros? Bueno, los libros están disponibles en Amazon y en la librería Barnes & Noble. Y aprovecho para comentarles acerca de los libros también, que me han hecho varios cuestionamientos al respecto. Sé que el precio puede ser alto para muchos, pero esta opción, créanme, fue la única manera que encontré para que mis libros vieran la luz. Si no, simplemente jamás hubieran podido ser publicados. Era esta o nada. De hecho, el primer libro
Lo tuve que dividir en 2 partes para poder bajar el precio. El libro era una sola obra originalmente, porque lo que me interesaba es que el lector pueda tener una visión global del mundo en el que vivimos, el que está detrás de la cortina. Mi intención era hacer un resumen de puntos importantes que ayuden a abrir los ojos, que ayuden a despertar. Pero por el precio tuve que dividirlo para que las personas pudieran acceder a él, ahora sí que en 2 pagos. Por eso tampoco es que no eliminé la opción de adquirirlo completo con los 2 volúmenes. Para los que se lo puedan costear, pues lo puedan obtener. De ahí pude sacar yo 10 libros fácilmente. Si mi objetivo principal fuera vender libros, como hacen muchos. Obviamente intento que sea autosustentable, porque ha sido mucha la inversión, tanto tiempo de dinero, esfuerzo, incluso de salud, por el exceso de trabajo durante ya más de 2 décadas. Pero para mí esto es un trabajo social, es prácticamente imposible vivir de esto para mí. La mayor ganancia se la llevan los distribuidores como Amazon. Luego la empresa que los fabrica y me dejan las obras. Me dan como $3 cada 2 meses. Imagínense. Y hay personas que me dicen que nomás quiero vender libros. Así que bajé los precios lo más que pude. No puedo bajarlos más y entiendo perfectamente que esto puede ser una limitante para que se difunda la información. Que por supuesto eso es lo que más importa. Pero así es en este sistema. Uno tiene que pagar por la verdad y yo he pagado bastante durante años, créanme. Uno tiene que pagar por la educación que realmente importa. Lo que sí les puedo garantizar es que vale cada dólar. No desperdiciarán su dinero. Es el trabajo de muchas personas que incluso han otorgado sus vidas por sus investigaciones. Si bien sí hago mi aportación con mis hipótesis y planteando nuevas tesis, la mayoría es una recopilación del trabajo de muchos investigadores a lo largo incluso de siglos, que han sido excluidos a las cuevas del olvido por revelar puntos sensibles acerca de las problemáticas sociales que nos aquejan. Y con la censura que hay hoy en día, no me extrañaría que el día de mañana también me censuraran los libros. Lo que pasa es que no soy popular y la mayoría de la población no tiene el hábito de la lectura. Y dentro de esa minoría que sí lo tienen, la mayoría compran libros de entretenimiento, el mismo que se ve en el cine. Así que al estar mis libros sepultados en este mar de información que generan los medios masivos actuales, eso permite que estén disponibles por el momento. Así que para los que puedan adquirirlos, aseguro que son tesoros. Es una recopilación que difícilmente van a encontrar en algún otro lado. Vienen temas que no podrán ser tratados en YouTube ni en las redes sociales. Vienen investigaciones originales propias de un servidor con visiones que no comparto con la mayoría de los investigadores actuales, que son muy afamados sobre todo en YouTube, como por ejemplo lo que ya vieron que expliqué del fenómeno OVNI, aunque ese tema lo desarrollé más en esos videos que en el libro. O también por ejemplo el tema de la Revolución Francesa. En los videos de esta serie falta la última parte de mi investigación, es decir, la de España, que esa por supuesto que está en el libro. Y al leerla entenderán no solo lo que pasaba en España y cómo funciona la España actual, sino que además entenderán todas las independencias del continente americano, como la de Estados Unidos y México, que fueron de las primeras. Entenderán las guerras masónicas, tendrán las claves para que cada uno de ustedes configure por primera vez la verdadera historia contemporánea de su propio país. Porque aquí se determina todo. En ese evento se forma nuestro presente. Y así podrán indagar lo que sucede realmente en su país en la actualidad. Saber quiénes lo controlan y aportar más a este enorme rompecabezas. Ahora yo entiendo la de México, pero no puedo investigar a cada país del continente porque no me alcanzará en la vida. Pero ustedes sí podrán hacerlo respecto a su propio país, entendiendo las investigaciones claves que ahí expongo. Sí, así jamás les volverán a ver la cara. Siguiente pregunta. Si el sionismo no son los amos del mundo, ¿por qué no se puede hablar, por ejemplo, de Israel? ¿Por qué los medios son tan censurados
y por qué controlan la banca, el cine y se les ve presente en todo si no son la élite como lo mencionas. Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender cómo esta comunidad desde la Edad Media forma parte de las estructuras de poder. Al final de cuentas no importa tanto quién esté arriba o quién esté abajo, porque todos participan, todos son cómplices. Sí, forman parte, los sionistas forman parte de las estructuras de poder. Y antes de que se creara el sionismo, pues es esta comunidad judía de banqueros. Porque se puede ver la presencia de ellos en todos lados, principalmente porque se encargan de controlar la banca, o sea, las cuestiones administrativas de dinero de la élite, y tienen mucho control sobre los medios de comunicación. Sí, desde hace tiempo les dieron esta concesión. Pero yo no determino que sean la élite, ¿verdad? Toda esta teoría empezó por los protocolos de los sabios de Sion, ¿sí? Y de ahí se empezó a difundir, lleva más de un siglo difundiéndose esta propaganda, y a su vez sirve como una mascarada precisamente para encubrir a los que verdaderamente están arriba. Entonces, desde los tiempos de la Edad Media se creó esto que se llamaba judíos de la corte, ¿sí? Donde había estas estructuras de la nobleza que utilizaban a los judíos de la corte precisamente para la creación del dinero, la usura y todo eso, lo cual estaba prohibido por el Papa, que el Papa era la cabeza de la Iglesia Católica. Entonces el Papa, digamos que tenía el monopolio de todo esto, ¿verdad? Y el Papa era el poder supremo en Europa, viene siendo el heredero de lo que fue el emperador romano de Occidente. Entonces cuando viene este auge nuevamente de la sección de Occidente de Roma, ya sin el imperio, ¿no? Ya había decaído, aunque el otro seguía en Bizancio, se empiezan a formar reinos en Europa. Estamos hablando de la Edad Media. Y estos reinos, a su vez, van a ser sustentados en gran medida por el poder del Papa. Cuando se forma el Sacro Imperio Romano Germánico, que es la continuación del Imperio Romano, el Papa es realmente el que corona al emperador. Entonces este es un gran poder. Entonces si tú querías independizarte del poder del Papa por medio de esto que ya conocemos de la moneda, que ya después se los explicaré a más detalle, entrabas en conflicto directo con él. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer varias gente de la élite? Pues empezaron a darle oportunidad a estos judíos para manejar las finanzas como testaferros. De esta manera ellos, al ser judíos de la religión judía, pues el Papa ya no tenía interferencia en las finanzas de ellos, porque es de otra religión, se supone, ¿no? En los textos judíos está incluso que, por ejemplo, tú le puedes prestar a los extranjeros, pero no le puedes prestar a otro judío. Sí, está prohibido porque se sabe que es una estafa esto. Sí, entonces es lo que se llama usura, ¿no? Entonces puedes prestarle dinero a los extranjeros, pero no a tu hermano judío. Usaron esto como un escudo, esta cuestión de la religión como un escudo donde el Papa no puede intervenir. Incluso es bien conocido, por ejemplo, como muchos de los jesuitas, de toda esta riqueza que robaron en el continente americano, mucha de la riqueza de los jesuitas fue a guardarse a la casa bancaria de los Rothschild. De hecho, uno de los papas que le da entrada a los judíos en Roma, ¿verdad? Después de que, pues ya saben que ha habido muchas expulsiones y todo esto, fue el Papa Borgia, sí, precisamente porque necesitaba recaudar impuestos y les iba a cobrar una tarifa por hacer sus negocios, permitirles hacer sus negocios ahí. Tenía muchos nexos con la comunidad judía, porque acuérdense que ellos vienen de España, eran de estos sefardíes. Entonces el punto es de que se crea este puesto de judíos de la corte precisamente para esconder la riqueza de la élite y no entrar en conflicto directo con el Papa. De esa manera podían evadir las leyes porque eran leyes católicas y al ser judío pues se supone que no aplicaba. Entonces así fue como se empezaron a crear estos llamados judíos de la corte, sí, estos financieros que manejaban las empresas a la verdadera élite, que era la gente de la nobleza, a los reyes, a los príncipes, a los condes, duques, marqueses, todo eso. Y algunos de ellos tuvieron tanto éxito como los Rothschild que fueron ennoblecidos. Sí, se les dio un estatus de noble, como varón. La persona que ennoblece a los Rothschild es el de los Habsburgo. En ese momento ya no existía el Sacro Imperio Romano Germánico. Era el Imperio Austrohúngaro. Ellos se quedaron con esa parte y es uno de los Habsburgo el que ennoblece a los primeros Rothschild. Entonces, lo que pasa es que esta comunidad judía tomó tanto auge porque tiene mucho que ver con el auge de lo que es ese grupo que explico en la Revolución Francesa, que ganó ese grupo anglosajón,
Sí, esa anglósfera. Por ejemplo, en Alemania, o sea, lo que era el Sacro Imperio, pues existían muchos guetos de estos judíos, de ahí van a salir los Rothschild, ¿no? De Frankfurt. Y hay mucha comunidad judía de estos que vienen desde la Edad Media, del Renacimiento y todo eso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega el auge de este grupo que va a propiciar la Revolución Francesa y todo el desastre en Europa en el siglo XVIII, el que impulsa mucho a esta comunidad judía es precisamente el linaje de los Hannover. Cuando los Hannover llegan al trono en Inglaterra, es cuando varios de estos judíos empiezan a tomar una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque ahí donde estaban los Hannover, si recuerden que Hannover era un reino acá en el imperio, en el Sacro Imperio Romano Germánico, dentro de ahí había muchas comunidades de estas judías y había muchos judíos. Por ejemplo, uno de los que les servía a los Hannover eran los Oppenheimer, que ahora son súper poderosos, les dicen la dinastía de los diamantes. Muchos de ellos están relacionados precisamente con Rusia en estos momentos, con Vladimir Putin. El cabeza de los Oppenheimer es muy llegado a Vladimir Putin. Entonces toda esta comunidad judía toma mucha fuerza cuando el primer Hannover llega al trono en Inglaterra. Ahí viene la gran fuerza. Ellos empezaron a crear incluso estos grupos de masonería ahí dentro de Hannover. Bueno, todavía no existe la masonería como tal, pero estos grupos que se juntaban y todo eso. Y este Hannover es el que se lleva a varios de esos a Inglaterra. Y es como a partir de ese momento, luego les platicaré bien esa historia, está muy interesante, pero es el Hannover el que impulsa básicamente toda esta comunidad judía. Recuerden que el Hannover no nada más eran el Hannover, eran los Hohenzollern y toda esta camada anglosajona. Entonces el Hannover, recuerden que los Hannover van a tomar el trono en Inglaterra cuando derrocan a los Stuart, ¿sí? A estos reyes que estaban vinculados con el Papa, ¿sí? Con el bando católico. Entonces básicamente estamos hablando de los años 1700 y cacho, cuando realmente toda esta comunidad de judíos banqueros va a emerger, porque no nomás son los Rothschild, hay varios ahí, varios que siguen vigentes, los Goldman, los Sachs y un montón, los Oppenheimer, todos estos, todos, hay muchos. Y precisamente esas familias judías son las que actualmente están controlando la banca, Hollywood y los medios de comunicación, como es que les han dado esa concesión. Entonces fue a partir de ese 1700 y cacho cuando llegan los Hannover al trono de Inglaterra, cuando esta comunidad va a tomar impulso. Pero como les digo, este puesto había sido desarrollado desde la Edad Media. Era un parapeto para esconder a la verdadera élite. Y cuando viene, ya acercándonos al siglo XX, la creación del sionismo y todo esto, y responsabilizar a esta comunidad, como vamos del mundo y todo esto, que pues obvio tienen mucho poder, eso sin duda, vuelve a ser útil para usarlos como parapeto, como para esconder otra vez nuevamente a la élite que está realmente en el poder. Sí, la élite que podemos ver, pero no la vemos a conciencia, ¿sí? Porque creemos que estos reyes que existen en la actualidad siguen siendo un objeto decorativo. No es así. Son los mismos linajes de antaño. Aunque no olvidemos que poco antes Oliver Cromwell es el que le da la entrada a los judíos, porque ellos habían sido expulsados durante muchos siglos de Inglaterra. En muchas ciudades de Europa se les expulsó más o menos del 1100 al 1600, hubo muchas expulsiones por toda esta guerra que hubo precisamente entre el bando católico y el bando que hubo una escisión dentro de la Iglesia Católica, y por eso muchos de ellos fueron expulsados y toda esta cuestión. Y es Oliver Cromwell el que les da la entrada un poco antes, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVII, pero es que forma parte de este conflicto. O sea, Oliver Cromwell es parte de todo este grupo, por eso es que él les da la entrada a estos judíos. Y realmente el impulso real no es nada más la entrada, sino cuando llega este grupo anglosajón al trono en Inglaterra, porque Oliver Cromwell es el que gobernó en este periodo donde Inglaterra se quedó sin rey, que es precisamente cuando derrocan a los Stuart en Inglaterra. Y viene este gobierno de la Commonwealth encabezado por Oliver Cromwell, y ya después regresa un Stuart y empieza la guerra otra vez y todo esto. Pero cuando llega el Hannover y cuando llega todo este grupo anglosajón, es cuando realmente esta comunidad judía va a tomar gran impulso. Y ya durante este conflicto actual, pues es básicamente un premio que Inglaterra les dio cuando acabó la guerra contra Hitler. Recuerden que esto ya lo tenían planeado desde antes de terminar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque a Inglaterra le interesaba tener ahora sí que
un brazo para controlar todo lo que es Medio Oriente. Sí, era el bastión. Entonces, qué mejor que sus lacayos sionistas para tomar ese territorio de Palestina. Entonces, se lo dieron como premio. Por eso cuando termina la Primera Guerra Mundial, que ellos hacen esta carta, la carta de Balfour, ¿no? Donde apoyan al Rothschild, que es básicamente una rama de los Rothschild que funda el Estado de Israel. Pues es para precisamente para darles este premio, ¿no? Premio para ellos, ¿verdad? Que tengan esa comunidad antaño, lo cual tiene un significado religioso muy fuerte para ellos. Pero para Inglaterra, pues viene siendo el brazo izquierdo del mundo, ¿sí? Donde extiende sus tentáculos hacia Oriente, hacia los otros enemigos. Por este lado tiene a Estados Unidos y por el lado izquierdo tiene a Israel. Son los dos brazos del Imperio Británico. Siguiente pregunta. ¿Crees que nos estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, casi cada año se hace alarma, ¿no? De que estamos a punto de la Gran Guerra, el Armagedón y todo, y con todo esto las películas nuevas. Claro, podría detonar en cualquier momento, eso no lo dudo, ¿verdad? Pero yo no creo que les convenga tanto esto. O sea, esto que está pasando en Medio Oriente es lo mismo que han hecho durante siempre, hombre. Antes de eso fue Siria y todo. Y se han mantenido porque la guerra siempre es un beneficio para ellos, el conflicto. No solamente en la cuestión del armamento y todo esto, sino que hay disputas entre la élite, que este es otro de los grandes mitos, ¿no? De ver a la élite como si fuera un solo grupo que maneja el mundo. No es así. Hay enfrentamientos, hay estructuras de poder, siempre lo ha habido. Entonces, yo creo que están buscando mantener la guerra. No creo en estos momentos que se atrevan a trascender. Lo podrían hacer, ¿verdad? Pero no creo que se atrevan porque los grandes armagedones, las grandes tragedias, lo que provoca en la sociedad es una unión. ¿Sí? Cuando hay una catástrofe de algún tornado, huracán o lo que sea, la gente siempre se une, un terremoto. Y eso es lo que ellos no quieren. Ellos no quieren que la gente se una. Entonces, ante una catástrofe de gran magnitud, se va a unir muchísima gente y ellos lo que quieren es tenernos separados. Por lo tanto, yo no creo que lleven a cabo, que lleguen a esos extremos. Claro, podrían hacerlo si las circunstancias lo requieren. Pero yo lo que veo ahorita es que están moviendo sus fichas nada más entre estas estructuras de poder, apoderándose de territorios estratégicos, peleándose los recursos como lo han hecho a lo largo de la historia. Y pues llevarnos a una tercera guerra, que ya sería de tipo nuclear, pues sería realmente un riesgo muy alto incluso para ellos. No nada más en la cuestión de que nos podemos aniquilar todos, sino que esta cuestión de la unión entre la población, ¿no? Cuando hay una gran catástrofe. Entonces yo no creo que ellos preparen este Armagedón por ese motivo en estos momentos. Entonces guerras siempre van a estar manteniendo, siempre ha habido, siempre han estado manteniendo guerras en Medio Oriente por los recursos, por el gas, por el petróleo, no ha parado desde el último siglo, desde los últimos 2 siglos. Y así ha sido siempre. Sí, siempre hay esta lucha por los recursos. Cuando descubrieron el continente en América también. Entonces yo no creo, ¿verdad? Pero pues todo puede pasar y yo creo que el día que pase ni siquiera nos van a avisar, hombre. Como fue la emergencia esta, que desde hace 4 años, más o menos. Esta emergencia que ustedes ya saben, que no se puede mencionar, pero ni nos avisaron. Fue de un día para otro. Lo que sí creo es que se acerca a este sistema orwelliano, ¿no? De control. Eso es lo que yo creo que sí están implementando y veo los pasos. Siguiente pregunta: ¿por qué dentro de estas familias hay tantos príncipes pero no hay reyes? ¿Fueron destronados? Si fueron destronados, ¿cómo es que todavía tienen la hegemonía en la actualidad? Bueno, la respuesta es que lo que sucede es que es nada más el título, pero en realidad son reyes. Son familias principescas por la razón de que cuando se forma el Sacro Imperio Romano Germánico, es un territorio compuesto por lo que llamaban principados. Estos principados tenían, digamos, un rey a la cabeza, pero no podía ser rey porque todos formaban el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces el líder era el Sacro Emperador, el que era nombrado Sacro Emperador era la cabeza. Pero estos territorios eran básicamente independientes o semi-independientes. El único requisito era que tenías que apoyar al Sacro Emperador cuando éste estuviera en guerra. Pero muchos de esos principados, el Sacro Imperio los dejaba totalmente autónomos de los impuestos y todo esto. Entonces, en realidad, estas familias que controlaban estos principados, pues en realidad son los reyes. Son reyes que forman parte, digamos, de un grupo. Por eso es que no había el título de rey, pero era porque era el principado. Pero en realidad son los jefes de estado de cierto territorio y todos conforman lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que siglos después, pues es el
el Imperio Alemán y siglos después es Alemania, ¿no? Siguiente pregunta, ¿no crees que no mostrar tu cara le resta credibilidad al trabajo que realizas? Bueno, tal vez sea cierto, pero pues lo hacemos por cuestiones de seguridad, aunque realmente ahorita yo creo que ya ni siquiera eso es impedimento, ¿no? Tienen todo registrado de cualquier manera. Yo creo que nos estamos acercando cada vez más a este sistema orwelliano, pero pues no sé, tal vez lo haga más adelante o no sé, o incluso tengo la idea de proporcionar algunas clases privadas sin grabar para personas mediante un donativo o algo así. Lo estoy planeando ahorita para los que estén interesados y tal vez ahí pueda mostrarme en privado con las personas, y si alguien tiene un tema que quiera conocer de los obviamente relacionado con lo que hablamos aquí, pues darle estas clases, no sé, de 1 hora, 2 horas, privadas, de máximo 1 o 2 personas, y ahí poder platicar ya en persona por cualquier vía, ¿no? Y resolver preguntas y cuestionamientos ya más directos que tengan las personas con respecto a los libros o respecto a algún tema.